Buenas a todos, señores, señoras. 4 meses vamos casi de cuarentena. Una decisión nefasta de parte de 3 gobiernos, el municipal, el provincial y el nacional, que conformaron una coalición política que es la que nos está oprimiendo en estos momentos. Podrían haber terminado con esta payasada mucho tiempo antes, pero decidieron, por algún motivo que la historia juzgará, fundir al país, destrozar el alma de los habitantes, asustar a niños, asustar a gente de avanzada edad diciéndole que corrían peligro de muerte. El daño es incalculable. Infectadura, yo ya no sé cómo llamar esto. Para mí es una dictadura, siempre dije que se inspiraba en el maoísmo chino. Ellos han seguido. Ahora, este fin de semana, nos encontramos con la muerte de Fabián Gutiérrez. Yo comenté lo que opinaba de Fabián Gutiérrez. No me da la impresión que lo haya mandado a matar el gobierno. Quisiera yo que lo hubiera mandado a matar el gobierno, pero dudo que haya sido. Porque de haber sido ellos, bueno, es un punto más para que se debiliten políticamente. Creo que la violencia política es algo que nadie tolera en el país. Quedó muy oscuro lo de Nisman, hubo otras muertes, no por acción directa del gobierno, pero sí por exceso policial o por crimen policial directamente en algunas provincias por parte de las autoridades para hacer cumplir la ridícula cuarentena que nos esclaviza. Pero el gobierno ha seguido empeñado en esto. Yo no sé cómo van a salir. La información que yo tengo es que Larreta está dispuesto a romper. Yo espero que sea así. No es de mi simpatía Larreta, todo lo contrario, pero espero que alguna vez se juegue y que tome alguna medida en contra del totalitarismo colectivista. Él es en sí mismo una persona totalmente colectivista. Todo lo que existe para él tiene que ser regulado, pero bueno, le quiero dar la oportunidad. Yo le hice varias propuestas. No es que yo tenga entidad política para hacerlo, hablo simplemente en mi carácter de ciudadano. Yo le puedo proponer algo al intendente y lo que le estoy proponiendo es que levante esto cuanto antes y que rompa con el gobierno. Dentro de este proceso de deterioro argentino que yo he manifestado, que forma parte de un ciclo negativo que en el más largo plazo comenzó a mitad de la década del 60, que ese para mí es el techo histórico de Argentina desde todo punto de vista, donde en ese ciclo negativo, en términos de ondas de Elliot, yo cuento A, B, C, X, A, B, C, siendo la X la gran recuperación que se dio en Argentina entre el año 1990 y 1998, periodo del cual yo referí. Pero dije en su momento, no ahora, sino en el 2017, que en el 2017, en el noviembre del año 17, comenzaba la última fase decadente argentina con objetivo en octubre del 2021. Todo el día se me pregunta si en función del deterioro que tiene el país podríamos haber visto piso ya. Hay dos planteos que se me hacen. Uno que me dicen, bueno, pero vos no acortás, ¿no crees que podemos haber visto ya el piso, que puede ser menos por todo lo que pasó este año? Y otros dicen, nunca vamos a mejorar. Después de octubre del 91 las cosas van a ser peores porque está destruido el tejido social. Bueno, yo por el momento, a la fecha, a esta altura, 10:05 de la noche, PM, 22:05 de este día de julio, yo mantengo que el mínimo va a ser en octubre del año que viene. Yo sé que hay muchas personas que están sorprendidas y alarmadas por la estabilidad del mercado de bonos y del mercado bursátil en los últimos 3 meses. Es verdad que desde mitad de abril los precios no han caído y se han estado sostenidos. Las últimas semanas fueron particularmente negativas, especialmente los últimos 10 días. Pero de todas maneras yo creo que veremos mañana qué pasa con la propuesta de la deuda. A lo mejor eso hace que los precios reboten un poco más, pero yo mantengo por ahora octubre de 2021. Después, tiempo para darse vuelta con todo lo que tiene el país para subir, hay, pero yo en este momento no encuentro elementos técnicos suficientes como para declarar terminada la baja. Así como en su momento declaré terminada la baja norteamericana, que le dimos justo en el mínimo el 30 de marzo, yo no puedo declarar en este momento el fin
del bear market argentino. Y creo que tiene toda lógica técnica y también fundamental, ¿por qué no?, que el deterioro prosiga apenas por 15 meses más. Estamos muy cerca del objetivo, estamos lejos en realidad en precios, a pesar de que vimos ya caídas de más del 90%, pero los últimos finales son tremendos y en tiempos me parece que está faltando bastante poco, porque un año en 55 años de ciclo negativo es realmente poco tiempo. Hay algunas cuestiones que me gustaría comentar en la noche de hoy. Muchas personas me han preguntado sobre la ley de convertibilidad del año 1991, que terminó en el año 2001. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Si fue un dirigismo cambiario, si fue una medida artificial de tipo de cambio, un proceso que destruyó al país. Bueno, por lo que yo acabo de decir, no destruyó al país. Es el único rebote importante que vimos en Argentina, el más importante de todos, desde mitad de la década del 60. Vimos otros dos rebotes en el medio. Uno fue del año 75 al año 80, es el primer rebote. Otro rebote fue del año 2002 al 2017. Fíjense que si yo digo del 75 al 80, estoy abarcando en realidad dos gobiernos. Estoy abarcando el final del gobierno de Isabel Perón y estoy abarcando los 4 primeros años del proceso. Y si estoy hablando de una recuperación como la del 2002 al 2017, estoy abarcando Duhalde, Cristina Kirchner y los 2 primeros años de Macri, porque así son los ciclos económicos, no van por gobierno. El resultado de la economía no es solamente resultado de la política y de la política económica, sino de un montón de factores cíclicos encadenados, una cosa que produce la otra, una cosa que genera un efecto retardado en el tiempo o adelantado. Por eso los ciclos son tan complejos y uno, desde el punto de vista técnico, tiene que aislarse del ruido político para tratar de juzgar con cierta equidad y evitar que la ideología política de cada uno ensucie el análisis y la predicción. Así trabajamos lo que hacemos, análisis técnico. Pero hoy en particular, vamos a hablar de mercado, pero yo quiero hablar de dos cosas en el día de hoy. Uno es de la secesión. Sabidos que yo vengo anunciando que va a haber secesiones en Argentina, o por lo menos tentativas de secesiones, desde hace 4 años. Lo vengo escribiendo en mi Facebook. Pareció una palabra absolutamente ridícula, igual que la palabra default. Bueno, yo dije en su momento que estas palabras que hoy nadie las utiliza, pronto van a empezar a tener vigencia. El default lo vimos desde el año 2018 y lo que estamos viendo ahora es la secesión. La secesión, hay un movimiento en Mendoza, empezó declarándolo el ex gobernador Cornejo, actual diputado nacional, lo tiró como una hipótesis. Venimos pensando que sería conveniente separarnos de Argentina. Y hoy hay una nota en La Nación donde dicen que ya hay 35% de personas que en Mendoza quieren secesionarse. Yo voy a aclarar que a mí no me gusta la secesión. Estoy en contra de la secesión. Es más, yo ni siquiera soy federal. Si tuviera que armar de nuevo el país, no le daría forma ni de confederación ni de federación, le daría forma de unitarismo. Yo soy unitario y entonces así porque me parece mucho más barato y mucho más manejable un país unitario que un país federal o que un sistema confederal. Aclaro que, para los que no lo recuerdan, la diferencia entre la confederación y la federación es que en la confederación son estados que tienen, por supuesto, gobierno propio, constitución propia, que pueden secesionarse. Es decir, a simple voluntad declaran, yo me secesiono de la confederación y vuelvo a ser lo que soy. Y una confederación lo único que hace es mantener relaciones exteriores comunes. Eso exactamente es una confederación. No hay en el mundo, aunque haya algunos países que se llamen confederación, entre otros Argentina puede utilizarse como nombre oficial el nombre de confederación, no hay confederación. Suiza no es confederación, Liechtenstein no es confederación, son nombres que quedaron, pero no son confederaciones porque no puede haber secesiones. La federación es muy diferente de una confederación. La confederación no es un grado superior, la confederación no es un grado superior
o posterior a la federación. Son dos conceptos distintos, aunque suenen parecidos. En una federación lo que hay son componentes de un Estado, que son provincias, que tienen competencias en ciertas áreas, y un Estado federal que tiene competencia en otras áreas. Es una división jurisdiccional y de competencia legislativa y de competencia ejecutiva, que eso es lo que es una federación. La federación por excelencia es Estados Unidos. Hay competencias estaduales y hay competencias federales. Justamente puede haber conflictos entre los componentes de la federación y el gobierno federal, y para eso hay en el sistema constitucional norteamericano y en el sistema constitucional argentino, que a estos efectos fue copiado en el 53, 1853, ¿quién interviene ahí? Cuando es provincia contra provincia, provincia contra Estado federal, competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Federación Argentina no contempla la secesión. Ya sé lo que los abogados aquí que están escuchando, los constitucionalistas, o los que sin serlo pueden estar pensando, me van a decir que la secesión de Mendoza o cualquier secesión en la República Argentina es inconstitucional. Señores, ya lo sé, ya sabemos que es inconstitucional, es claramente inconstitucional. Y yo les digo, ¿y qué? ¿Y qué hay con eso? Siempre que hay un cambio de esta naturaleza, se produce de manera rupturista, uno rompe con el orden previo establecido. No hay un poder constituyente derivado que permita la secesión. Justamente lo que está queriendo hacer Mendoza, alguna gente de Mendoza, un tercio de la opinión pública, es romper el orden constitucional. Yo voy a decir cómo lo veo esto. A mí no me gusta que esto suceda, pero entiendo por qué lo quieren hacer. Entiendo perfectamente por qué lo quieren hacer. Porque es una provincia que se siente más abierta a los negocios, más abierta a al orden financiero, más abierta a la no inflación, a las inversiones, más abierta al no endeudamiento. De hecho, en el año 2002, Mendoza, que tenía deuda pública nominada en dólares, inclusive colocada en el exterior, no quiso en su momento defoltear. El gobierno argentino de Duhalde le dijo, tienen que defoltear sí o sí. No hay nada en Argentina que no pueda defoltear. Había empresas en Argentina que quisieron pagar su deuda, pero dijo, ninguna entidad, ni pública ni privada en Argentina puede honrar la deuda porque hace quedar mal a todo el resto del país que defolteó. Yo entiendo lo de Mendoza y entiendo lo que están planteando. Y mis respetos al movimiento secesionista. Si yo fuese mendocino, que no lo soy, dicho sea de paso, voy a ir a Mendoza apenas pueda, me voy a quedar una semana en Mendoza, hablando con amigos y participando de diferentes actividades con distintos sectores de las fuerzas vivas de la provincia. No con una finalidad política, sino simplemente con un deseo de carácter personal. Pero voy a estar en Mendoza. Y yo, si fuese mendocino, diría, bueno, yo propongo la secesión, aunque sea como llamado de atención a un gobierno federal argentino que es un verdadero desastre. Es el gobierno federal argentino que está rompiendo el pacto federal y que está rompiendo todas las bases constitucionales. Es ese gobierno federal el que se apropia de nuestra libertad, de nuestra vida, de nuestra propiedad. Es ese gobierno federal el que instaló una dictadura el 20 de marzo mediante un golpe de Estado que todo el mundo consintió, basado en el miedo de una presunta pandemia del coronavirus. Es un gobierno, el gobierno federal argentino, no de ahora, el de ahora es probablemente el final de 50 años, 60 años de desastre, que no tiene normas, que no tiene absolutamente ninguna norma, que cuando decide confiscar bienes los hace porque ellos son el Estado. Es el gobierno que llama a la gente al blanqueo y después dice, no, las reglas que yo puse para el blanqueo eran una broma para Tinelli, ahora te las cambio, ya te pongo impuestos especiales. Ese es el gobierno federal argentino el que declaró que el peso no es convertible contra otras monedas, que el peso no se puede cambiar. O sea que uno está encarcelado desde el punto de vista económico en la decisión arbitraria de un banco central y de un gobierno federal
que hace lo que se le da la gana. Si yo fuera asesor del movimiento secesionista mendocino, y vamos a jugar políticamente, con algo que yo no quiero que pase, pero que entiendo que alguien lo esté proponiendo, yo les diría lo siguiente: señores, primero no pidan permiso. Ustedes declaran violentamente la secesión, la declaran. Nadie le va a decir nada, no va a haber tropas del gobierno federal en principio que vayan a intervenirlos. Si los intervienen, ¿cuál es el problema? No hagan la de Puigdemont en Cataluña, porque si dan vuelta con eso, van a perder como perdieron los catalanes. No lo hagan, ustedes declaren de hecho. En un día se hace todo, en un solo día en forma directa. Declaran la independencia de Mendoza. Si quieren quedar bien, díganlo: hasta tanto Argentina retome las bases fundacionales del pacto de 1853-1860. Hasta tanto eso no vuelva, Mendoza es un país aparte. Inmediatamente piden reconocimiento a las Naciones Unidas y mandan embajadores a los principales países del mundo. Esa es la medida externa de política exterior que tienen que hacer, pero derecho sin pedir permiso. Si piden permiso, están liquidados. Segunda cosa importante: emiten su propia moneda, el mendocino. Esa moneda que impriman, mendocino, con el cual van a nominar todas las cuentas públicas, en principio va a tener paridad, el día que se lance va a tener paridad con el peso argentino, pero después va a flotar en el mercado. Establezcan su propia casa de emisión, Banco Central Mendocino, lo que sea, y declaren cuántos mendocinos van a imprimir. Así a lo Bitcoin dice: nosotros vamos a imprimir tanto, y nada más que eso, y no lo pasen por nada del mundo. Mantengan eso. Hagan flotar al mendocino. Es decir, el mendocino, primero que nada, háganlo como moneda física, de forma tal que sea fácil eludir las medidas contra el lavado de dinero. No hagan cuenta bancaria primero, hagan física. Paguen el gasto público normal con mendocinos. Háganla flotar contra todas las monedas del mundo, contra el oro, de forma tal que si yo me hago de mendocinos en Buenos Aires, con esos mendocinos, que lo voy a tratar de comprar a la par del peso argentino, voy a ir a Mendoza y voy a comprar dólares, euros, o lo voy a vender si se me da la gana, u oro. De esta manera lo que van a conseguir es de inicio fortalecer una moneda, dar una propiedad, una calidad de inicio muy superior al peso argentino de papel falsificado e inconvertible. Dicho sea de paso, 55% de los gastos en este momento del Estado Federal apenas son cubiertos por recaudación, 45% restantes pura falsificación monetaria. Momento ideal para la ruptura y para crear una moneda seria. Pero repito, no se les ocurra regular, no se les ocurre impedir el acceso, directamente declaran que en Mendoza se puede transar toda moneda sin tener autorización del Banco Central Mendocino. Ustedes lo hacen directo. Entonces, Mendoza se convierte así en un paraíso monetario. Su moneda pasa a ser muy valiosa. La otra cosa que tienen que hacer en la declaración de independencia, transitoria o definitiva de Mendoza, es un acto de compensación con el gobierno federal y con toda la República Argentina. La deuda nacional no pertenece solamente al Estado federal, sino que pertenece a todos los argentinos, incluyendo las provincias. Digan que Mendoza se hace cargo del 3,5%, 4%, 4,5% o 5%, porque por ahí está más o menos la incidencia de Mendoza, que se hacen cargo de la deuda nacional. Y le mandan una comunicación al Estado federal diciendo: pásenme a mí las obligaciones proporcionales de cada uno de los bonos, o se crea un bono nuevo y yo me hago cargo. Con eso quedarían 10 puntos. Es lo que yo haría si fuese mendocino. Y bueno, que venga la intervención federal. Todo eso es susceptible de ser peleado. Obviamente va a tener que tener una milicia. La actual policía provincial se tiene que convertir en el ejército de Mendoza y tiene que enfrentar a la posible intervención federal. Les aclaro que uno tiene derecho a pedir la secesión, ¿eh? Es decir, el que crea que es ilegal hablar de esto se equivoca.
Yo de lege ferenda puedo decir lo que a mí se me da la gana. Y de lege ferenda, yo también puedo decir que creo que Argentina, si se refunda, tiene que ser unitaria y no federal. Esta propuesta monetaria que yo estoy haciendo, se la hago extensiva, se la he hecho extensiva ya varias veces, al intendente Horacio Sombrilla Larreta, que uno lo ve ahí sentado en el trío maoísta con Kicillof y con Fernández, y algunos dicen porque tiene arreglado que en el año 2023 la fórmula presidencial va a ser Fernández-Larreta. Otros dicen que es porque no tiene fuerza suficiente, porque concede demasiado el oficialismo, y otros dicen que es por plata. Si el problema es plata, lo que tiene que hacer Larreta es exactamente lo mismo que yo digo que tienen que hacer para Mendoza. No secesión, señores, pero sí la creación de moneda propia. Ya sé y lo expliqué muchísimas veces que la única provincia que por constitución podría tener moneda propia, no deuda provincial convertible, sino moneda propia, usando las propiedades, las facultades del señoriaje en la provincia de Buenos Aires. Ya sé que es así, pero lo que yo estoy diciendo es que la emisión de moneda provincial, por supuesto que es una ruptura. Es una ruptura que está justificada. Yo, si fuese el intendente Sombrilla Larreta, haría lo mismo. A partir de la semana que viene, anuncio que voy a sufragar el 100% de mi déficit con una moneda llamada el porteño, de papel, y que esa moneda, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, va a flotar y va a ser de libre acceso contra todas las divisas del mundo y contra el oro. Y además, y esto lo sugiero tanto para Mendoza como para la capital federal, se declara explícitamente que no se van a seguir las normativas de la llamada Travel Rule de los manuales de lavado de dinero. La Travel Rule, ¿qué es la Travel Rule? Son las limitaciones que existen para que el dinero circule entre personas, o entre empresas, o entre empresas y personas, o personas y empresas. La Travel Rule es uno de los últimos inventos comunistas de los manuales de lavado de dinero, y considerando, por supuesto que yo repudio la Travel Rule que existe en Estados Unidos, existe en todo el mundo y es cada vez peor. Es cuando a vos te llaman del banco y te dicen, che, esta plata que recibiste, ¿por qué la recibiste de este? Y no le podés decir porque se me da la gana, le tenés que justificar al banco en función de qué la recibiste. Te van a dejar recibir 10.000, 20.000, 50.000 pesos una vez. Pero si todo el tiempo estás recibiendo plata, te van a pedir la justificación de eso que estás recibiendo. Y si vos estás pagando, te van a pedir exactamente lo mismo, y para las empresas es lo mismo. No se puede vivir de este modo. Con la Travel Rule en la República Argentina es inaplicable. Es inaplicable. Ahora, ¿cómo se descubre una Travel Rule? ¿Cómo se descubre? Se descubre por la bancarización. La bancarización es uno de los regalos no deseados que nos dejó la década del 90. En la década del 90, al inicio de la década del 90, como todavía existían corridas bancarias, se consideró que si la gente estaba bancarizada y gastaba con una tarjeta de débito, esto fue al final de la década, pero yo me acuerdo ya Cavallo hablaba en el 92, 93 de bancarización como algo bueno. Bueno, la bancarización es algo muy malo. La justificación inicial es que era una medida de política económica, de política monetaria que favorecía la estabilidad de la moneda, pero no se usó para eso. La bancarización se usó para controlar a las personas y para imponer, con el paso de los años, la Travel Rule. Por supuesto que los bancos, como dice acá el forista London, por supuesto, los bancos son socios del Estado. No es que son socios del Estado, son el Estado mismo. Son el Estado, son el aparato de represión del Estado, mucho peor que la policía, que la gendarmería, que la CIDE, muchísimo peor. Es el mecanismo para controlar la vida de las personas y para que el Estado pueda fácilmente robarle patrimonio a las personas. El Estado se dedica a robar a las personas a través del sistema bancario. Lo que yo haría, entonces, en el caso de Mendoza, es crear moneda, en el caso de capitales, crear moneda, libertad de circulación, libertad de acceso, flotación
totalmente libre. Y esta es la forma de pelear en este momento en la historia argentina contra el orden establecido. No existe tal cosa como piensan Milei y Giacomini, que ellos van a llegar al Banco Central y que un día van a decir, lo cierro. El Banco Central no se va a cerrar nunca. El Banco Central además no lo cierran las autoridades del Banco Central. El Banco Central lo cierran en todo caso el Congreso de la Nación. Es decir, nunca. Hay un montón de cosas que suceden en la realidad y un montón de medidas liberales, donde los liberales creen que por simple declaración ideológica van a suceder y no, eso no va a pasar nunca. Al sistema se lo ataca por el costado rompiéndolo. No se lo ataca con una reforma. Es lo mismo que el gasto público. ¿Alguien cree que el gasto público va a bajar porque los que formulan el presupuesto un día van a decir voy a gastar menos? No hay ninguna posibilidad de que eso suceda. La propia dinámica de la política impide la baja del gasto público. El gasto público se baja impidiendo al Estado endeudarse. Es la única manera, el Estado no se debe endeudar y no debe tener el mecanismo de la emisión monetaria, por eso quitarle la emisión monetaria al Estado es una gran medida. Muchas personas, y ahora voy a la década del 90, muchas personas creen que durante el 90 hubo un tipo de cambio artificialmente establecido por el Estado. Y yo hoy esta noche quiero reiterar que no fue así. Durante la vigencia muy liberal del llamado patrón oro clásico, el patrón oro clásico fue el sistema monetario del siglo XIX en los países capitalistas hasta el año 33, 34, 35 en el mundo del siglo XX según los países. Consistía en que la moneda era el oro, se llamaba patrón oro clásico. El oro podía circular directamente y uno podía hacer pagos en oro, contraer obligaciones en oro, o bien pagar con certificados representativos de ese oro. Antes del capitalismo ya, o en los inicios del capitalismo, en el siglo XVIII y parte del siglo XIX, esto lo hacían bancos privados. Es decir, había personas, depositarios de oro que emitían certificados. Como hubo mucho fraude y hubo quiebra, la quiebra bancaria, que es justamente cuando el depositario no puede devolver lo que tiene de los demás, el Estado se hizo cargo de este sistema monetario basado en el oro y creó la caja de conversión. Es más, el término argentino es caja de conversión, en los Estados Unidos se llama Currency Board. Currency Board es el equivalente a la caja de conversión. Y la regla es la siguiente. La regla es la siguiente. Las personas pueden tener oro y hacer circular oro, o pueden depositar el oro en la caja de conversión y reciben un certificado que dice que tienen tanto oro. Y se lo dan en billetes chicos de forma tal que puedan hacer pagos. Y por eso existía el respaldo en oro. El respaldo en oro es eso. Cuando se habla de respaldo del oro, en eso. El crack del 29, porque el gran problema que tiene este sistema es cuando tenés deflación recesiva. Cuando tenés deflación recesiva, en el patrón oro, no se puede emitir dinero. No hay forma de emitir dinero para pagar el gasto público. Esta es otra regla fundamental del patrón oro. La única forma de emisión es por entrada y salida de oro en la caja de conversión. Si el Estado quiere financiarse, se financia en el mercado. Toma deuda. Por eso los grandes endeudamientos de la guerra de 1914 eran en el mercado. Cuando el Estado no pudo pagar esa deuda en Alemania, bueno, rompen la caja de conversión y emiten una moneda o crean dos monedas, una respaldada y otra no respaldada, que tiende a la hiperinflación justamente porque no tiene respaldo. En el año Argentina, después de pasar décadas enteras de gran inflación y de terminar en una hiperinflación, que recuerdo empezó el día 6 de febrero de 1989 y terminó un año antes de la convertibilidad, terminó el 4 de marzo de 1990. Ya 13 meses duró la hiperinflación argentina, ya en otra oportunidad conté cuáles fueron sus ciclos. La empieza el gobierno radical, la recibe Menem,
Menem prueba 3 o 4 planes económicos, ninguno resulta suficiente, hasta que viene uno, que es el de Herman González, Herman 3, y termina con la hiperinflación. Esto es fecha 4 de marzo del año 1990, presidente del Banco Central, González Fraga, que era fue un buen presidente en ese momento de Banco Central, nada que ver con lo que hizo después en su vida González Fraga. De todas maneras, en ese año 1990 quedaba todavía latente el problema de la inflación. La gente decía, bueno, pero ¿cuándo estalla el dólar? ¿Cuándo sube el dólar? Quiero recordar a todo el mundo que en marzo de 1990 el dólar se estancó en 5.000 australes por dólar, 5.000 australes por dólar. En todo ese año, el Banco Central, que no tenía prácticamente reservas, lo que hizo fue comprar dólares, porque el público necesitaba pesos, hubo una gran contracción monetaria, y el Banco Central lo que hizo todo el año es emitir plata para comprar dólares, la plata que le estaba demandando el mercado, los australes que le estaba demandando el mercado. Cuando Cavallo asume como ministro de Economía, que es mitad de enero del año 1991, tiene que lidiar con una nueva corrida cambiaria que se da en enero y en febrero de 1991. Hasta que un economista llamado Steve Hanks le dice, tenés que poner un currency board. Él lo tenía ahí como aliado como uno de sus principales colaboradores, a Horacio Liendo, que es un grandísimo abogado que sabe mucho de finanzas, inclusive sabe muchísimo de bitcoins, y sacaron la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad se anuncia el 20 de marzo del año 1991 a las 6 de la tarde. Yo me acuerdo exactamente ese momento porque ese día fue el partido 20 de marzo de 1991, véanlo, fue el Boca River en el Monumental. Boca 2, River 0. Yo iba caminando, porque ahí se podía llegar con taxi hasta Pampa y Figueroa Alcorta. Entonces me bajo ahí, yo siempre tenía una radio con un auricular, y siempre escuchaba las alternativas previas del partido. Partido que recuerdo, Boca 2, River 0, 2 goles de Batistuta. El primero de penal, el segundo de cabeza, casi al terminar el partido. Festejamos. Pero les digo la verdad lo que me pasó a mí en ese partido. Cuando me bajo del taxi y empiezo a caminar de Figueroa Alcorta hasta la cancha de River, todo el kilómetro que hay más o menos de ahí, kilómetro y medio, en directo con el Ministerio de Economía. Y está Cavallo anunciando la ley de convertibilidad. Ley de convertibilidad que iría a regir a partir del día 1 de abril, pero cuyos efectos en el mercado se sienten, obviamente, con la apertura de la bolsa y con la apertura del sistema de cambios al día siguiente. El dólar estaba como en 14.000 en ese momento, estaba en 14.000 y se cae porque se anuncia que la convertibilidad va a ser 10.000 a 1. Esto es lo primero que todo el mundo tiene que recordar. La convertibilidad no fue 1 a 1, la convertibilidad fue 10.000 a 1. Yo le dije a Cavallo varias veces, sí, 14.500 llegó. Es más, yo vendía 14.000 a 14.500 y vendía en todos los precios hasta llegar a 10.000. Un gran negocio fue en esos días de marzo, esos días finales de marzo, vender dólar negro en el mercado a término. Todo lo que quisiera, total, si creías en la ley de convertibilidad, no, yo creía en la ley de convertibilidad. No solamente eso, había posibilidad de comprar bonos nominados en Australia, que no tenía una paridad bajísima. Fue un grandísimo negocio llevarse todo lo que uno pudiera en esos pocos días del mes de marzo, una oportunidad única que te regala el mercado y que la gente no cree. Yo le dije a Cavallo varias veces que fue un grave error político a fin de ese año, a fin del año 91, modificar 10.000, hacerlo 1, quitarle 4 ceros a la moneda. Porque después la gente repitió, muchas personas repitieron, hasta el día de hoy siguen repitiendo, que era absurdo y artificial que un dólar fuese un peso. Que un dólar fuese en 10.000 australes tenía sentido. Pero ¿para qué le quitaron 4 ceros? ¿Por qué no le quitaron 2 ceros o 3 ceros?
así publicitariamente quedaba que 10 pesos era un dólar, o 100 pesos era un dólar, era mucho mejor. Es lo mismo matemáticamente. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con la cantidad circulante? Fue muy impopular en la práctica decir que un peso era un dólar. Porque la gente cree que Argentina declaró que un peso era un dólar. Y señores, yo lo que les quiero decir es que Argentina jamás dijo que un peso era un dólar. Argentina lo que dijo es que esta cantidad de pesos existentes se cambian a un dólar, se cambian a razón de 1 por 1 o de 10.000 a 1, no cualquier cantidad. Yo en este sentido lo quiero invitar hoy a rememorar la ley de convertibilidad. La voy a poner voy a sharear la pantalla. Desde el punto de vista jurídico, esto que ustedes ven acá la ley 23.928 del 27 de marzo. Es decir, recuerdo, se anuncia el 20 a la noche. Al 21 de marzo, inolvidable, se ven los efectos en el mercado. Al día siguiente, 22 de marzo, yo estaba bien comprado en el mercado, la verdad, y ya le dije cómo jugué con la parte de pesos. Pero al día siguiente se inauguraba el restaurante Patagonia de Francis Mallmann. No el que está ahora en La Boca, sino el restaurante Patagonia que está ahí en la esquina donde está el Paseo Alcorta, Salguero y Figueroa Alcorta. Que ahora hay un edificio, pero antes no había nada, había una casa, había hecho. Y bueno, entonces fui con 2 amigos, me viene la camarera, me trae el menú y le dije, camarera, muy fácil, me traes todas las entradas, todos los platos y todos los postres. ¿Cómo? Todas las entradas, todos los platos y todos los postres, todos. Eran como 25 o 30 platos. Vos traeme todo. Viene el metre y dice, mire, señores, si a ustedes les parece que no saben qué elegir, yo les puedo ayudar a elegir. Ya elegí, le digo, todas las entradas, todos los platos y todos los postres. No contento el metro, lo llama Francis Mallmann, que viene y dice, ¿qué les pasa, señores? Escuchame, vine a probar el restaurante, vos traeme todo, no te preocupes, acá tenés dudas, acá está la guita, tomá, te pago la plata. Después lo que hicimos fue encima repetir. Pedimos de los 3 postres más, otro plato más, reventamos. Pero estábamos de fiesta. ¿Se dan cuenta? Invocamos la ley de convertibilidad bien posicionado. Entonces uno festeja, sale a festejar. Al final, cuando me trae la cuenta, había una lámpara en la mesa, muy linda, que la tengo hasta el día de hoy. Digo, me vende la lámpara. No, te vendo la lámpara, 150, dámela. ¿Y saben qué más le quise hacer? Le dije, Francis Mallmann, te compro la mesa y la silla, porque era una mesa muy linda. No, me dijo, tanto no. Bueno, le digo, otro día vengo, listo. Esta fue la historia. Yo lo que le quiero decir es el opuesto de ahora el país. Ahora está todo muerto, todo cerrado, todo fundido, todo quebrado. Ahí volaba la economía. Riqueza para todos. Y habré pagado más o menos $200 por persona, $600 más la lámpara, 750, habré dejado 100 mangos más. $1.000, poner $1.000, una fiesta. Me quise, hubo champán también, hubo varias cosas. $1.000 entre 3 personas lo pagamos. ¿Está bien? ¿Se puede dar el gusto? No tengo auto, no tengo casa, no tengo ¿cómo se llama esto? Medicina privada, no tengo barco, no tengo avión, y me quise dar un gusto gastando una pequeña parte de lo que fue la ganancia por la ley de convertibilidad. Esta ley que yo voy a comentar ahora es muy fácil, es muy fácil, hay que pensarla, es ideal para los abogados, tiene excelente técnica jurídica. Esto se lo digo especialmente a Andrea Fiorello de Córdoba, cuya hija, ella me ha comentado, es una forista importante que activa mucho en el Facebook, me dice que su hija le dijo, que le dijeron en la facultad o en el colegio, no sé qué edad tiene, que fue una farsa la ley de convertibilidad o que fue un tipo de cambio artificial, que Argentina no tenía para dar un peso, un dólar, y que eso generó, sacaban la plata de cualquier lado para mantener el cambio. Esto tiene que ser impugnado de oficio, señores. Argentina, en toda esa época compró divisas. En lugar de vender, compraba. Quiere decir que si compraba, lo que había era presión vendedora del dólar.
no presión ofertante del austral y del peso como se llamó después. Cavallo tuvo dos corridas, las voy a mencionar. Una fue diciembre de 1992 y dijo, mira, hagan lo que quieran. Si quieren, llévense todos los dólares que hay en el Banco Central. Para eso están las reservas en un sistema de patrón oro clásico o en un sistema de convertibilidad, como vamos a ver ahora, no son del Banco Central. Están en el Banco Central, que actúa a esos efectos como caja de conversión. Cuando ustedes tienen un sistema convertible, lo que hay es un tipo de cambio y un activo subyacente del dinero circulante, pero que pertenece a los titulares de los certificados innominados y al portador que se corresponden con las reservas. No son del Banco Central. Lo que hicieron Menem y Cavallo en ese momento fue privatizar las reservas. Le dijo, las reservas son del pueblo, no las puede usar más el Banco Central, y así fue. Hasta diciembre del año 2001, hasta noviembre del año 2001. Miren el texto. Declárase la convertibilidad de austral con el dólar de los Estados Unidos a partir del 1 de abril del 91, a razón de 10.000 por dólar. El Banco Central, esto es imprescindible entenderlo, venderá las divisas que le sean requeridas para operaciones de conversión a la relación establecida en el artículo anterior, debiendo de retirar de circulación los australes recibidos en cambio. Es decir, si al Banco Central le dice, dame 1.000 millones de dólares, el Banco Central da 1.000 millones de dólares, pero retira el equivalente, o sea, retira, en este caso, 10.000 millones de australes circulantes. No, perdón, mucho más. ¿Cuánto da? Vamos a hacerlo con 1 millón. Con 1 millón. Si le piden un millón de dólares, retira 10.000 millones de australes. Y después que retira 1 millón de pesos. Es decir, le piden dólares, esteriliza moneda. Le venden dólares, que es el artículo 3, podrá comprar divisas a precio de mercado con sus propios recursos o emitiendo los australes necesarios para tal fin. Compra, cuando compra, emite. Cuando vende, esteriliza. Así funciona. Esto es una caja de conversión. Argentina retrocedió para bien durante la década del 91 al 2001 al sistema monetario del patrón oro clásico. Yo no entiendo qué es lo que tienen en la cabeza algunos liberales para impugnar este mecanismo. Han hecho la apología del patrono durante 200 años en los libros. Argentina va a algo como el patrono y dice, no, tipo de cambio fijo. ¿De dónde sacaron qué tipo de cambio fijo? Señores, ¿cuál es la moneda argentina de esa década? No era el peso. La moneda argentina de esa década era el dólar. Argentina adoptó el dólar. Lo que pasa es que en lugar de poner el dólar directamente como circulante, dijo, no, yo voy a tener una moneda que representa el dólar. Ahora, el dólar en los mercados del mundo, ¿era cambio fijo o flotaba? El dólar flota contra todas las monedas, en ese momento contra el marco alemán, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y todo el resto de las monedas flotantes del mundo. Quiere decir que el peso argentino convertible, el austral argentino convertible primero, después le sacaron 4 ceros, se convierte en dólar, se convierte en peso convertible, también flotaba. Algunos dicen que Argentina se volvió país muy caro producto de esto. Es absolutamente falso. Esper es uno de los grandes equivocados con esto. Y hay muchos más que están equivocados. Muchísimos más. Yo me acuerdo Venegas Lynch, el propio Cachanós, que creía que esto no podía andar. Yo hablaba con él y decía, pero no se dan cuenta, es lo que vos pediste toda la vida, el patrón oro clásico, lo que vos tenés acá. El peso argentino convertible entonces flotaba, pero ¿qué pasó? El activo subyacente, ¿cuál era? El dólar. En todos esos años, 91, 92, 93, 94 y 95, el dólar en el mundo se depreció. Por lo tanto, el peso argentino, que era dólar, también se depreció, ganando competitividad. En el resto de la década, especialmente a partir de marzo de 1995, el dólar se apreció. Se apreció como hasta el año 2000.
porque esto varias veces hemos hablado acá de la relación euro-dólar, que es la herencia de lo que antes era el marco dólar. Quiere decir que los años 91, 92, 93, 94, 95, el dólar en el mundo cayó, por lo tanto el peso argentino cayó. El resto de la década, el dólar subió, el peso argentino subió. Pero ¿qué pasó a partir del 94 en Argentina? ¿Qué pasaba con los precios en Argentina? Los precios en Argentina dejaron de subir en términos nominales, en términos reales. Toda la década, toda la segunda mitad de la década del 90 es una década deflacionista en términos de precios. Las cosas que eran muy caras se hicieron cada vez más baratas. Yo me acuerdo que en el 93, 94, comer afuera bien costaba 70, 80 dólares. 5 años después costaba la mitad. Con 30, 40... ¿Qué pasó? El país ganó en competitividad. Es decir, el haber mantenido este sistema monetario convertible y flotante por lo que era su activo subyacente, lo que hizo fue adaptar el sistema de precios a las variaciones del tipo de cambio, que es como tiene que ser siempre. Así funciona el mecanismo cambiario, funciona de esta manera. Quiere decir que por lo que estamos viendo acá, miren qué importante que es el artículo 6, que es lo que yo decía recién, de que las reservas no eran más del Estado. Los bienes que integran las reservas mencionadas en el artículo anterior constituyen prenda común de la base monetaria. Son inembarcables. ¿Por qué? Porque pertenecían al pueblo. Los dólares depositados y el oro del Banco Central pasó a ser de propiedad nuestra contra nuestras tenencias de dinero. Y pueden aplicarse exclusivamente a los fines previstos en esta ley. Y muy importante también, la base monetaria en Australia está constituida por la circulación monetaria más los depósitos a la vista en las entidades financieras. Esta es la definición de base monetaria. La base monetaria, este es un concepto económico, no es jurídico. Acá tenemos una ley que está recogiendo la información de la cultura financiera y de la lógica financiera. La base monetaria se compone siempre de los billetes y monedas y de los encajes que tienen constituidas las entidades financieras en el Banco Central. Argentina vivió una década espectacular con estabilidad monetaria, donde no podía funcionar por la desconfianza que existía en el país, por todos sus antecedentes y por la hiperinflación de Alfonsín, no podía funcionar con un sistema de cambio flotante, en apariencia. Sí funcionó con un sistema de tipo de cambio indirectamente flotante a través del dólar. Argentina se quedó sin moneda, para bien, para mal en algunos aspectos. ¿Cuál es para bien? Señores, lean nuevamente después, yo ahora voy a dejar de compartir acá, pero cuando quieran, lean esto otra vez. Lean esto, porque lo que significa es que no se podía emitir para financiar gasto público. La convertibilidad tiene una sola razón por la cual se puede emitir moneda, que es el ingreso del activo subyacente que representa el objeto que hace la convertibilidad. O sea, el ingreso de capitales, la venta de dólares al Banco Central o la venta de dólares al Banco Central. Solamente por ese motivo se puede emitir. Y cuando se da la inversa, que es la venta de los dólares, hay que esterilizar base monetaria. Quiere decir que si venía Menem y le decía a Cavallo o al Banco Central, imprimime plata para pagar el déficit, la respuesta es no. No puedo violar la ley de convertibilidad. Esto es la norma sagrada del país y el basamento del progreso. Algunas personas acá, ya siempre pasa esto, dicen, no, pero ¿por qué no volvemos a la convertibilidad? Declarémosla así alegremente, de que tanta cantidad de pesos es un dólar. Para hacer eso, lo primero que tenés que tener es una equivalencia entre las reservas disponibles y el circulante monetario. Si el circulante monetario es mucho más que las reservas, esto no se puede hacer. O se puede hacer un tipo de cambio que no es el 125 de ahora, mucho menos el 92, 93 o 96 del dólar este solidario que le llaman, y mucho menos el oficial a 70.
La relación de convertibilidad que tiene que incluir la base monetaria entera para hacerlo como era en el pasado y tener solucionado el problema de la deuda, tanto interna como externa, seguramente necesite un tipo de cambio de 1.000, 1.500, 2.000, cualquier cosa. No es una decisión política solamente el hacer la convertibilidad o el dolarizar. Si alguien quisiera en lugar de convertibilidad hacer dolarización, lo que tenés que hacer es pagarle a la gente a darle algo por toda la plata que tiene, tanto en depósito bancario como física. ¿Y qué le vas a dar? O vas a desmonetizar en forma directa, decir todo lo que tenés no sirve para nada, arrancamos de nuevo. Esto sí son la historia. Alemania en 1949, cuando asume Ludwig Erhard como ministro de Economía, se levanta un día, un fin de semana, dice, las reglas de juego de la economía son estas, son liberales. A partir de mañana, todos los marcos que ustedes tienen, que vienen de la década del 20, 30, de Hitler, todo eso no sirve más para nada. Se tira a la basura, directamente. Y cada alemán va a recibir, cada alemán, por cabeza, 60 marcos. Todos empezamos así, nada más que con 60 marcos. ¿Qué pasa con las deudas? Las deudas, del 100%, las deudas y las acreencias se bajan al 10%. Es un reseteo total. Es confiscatorio, pero a su vez, después de una guerra como la que tuvo Alemania, la que inició Alemania y la que perdió a Alemania, y bueno, vale todo, ¿no? Especialmente porque Alemania en ese momento estaba, entre comillas, ocupada por las fuerzas aliadas. Entonces el ministro de Economía era un yanqui que no entendía nada, uno de los del New Deal. Bueno, hicieron un desastre. La verdad que la gente de tipo MacArthur, así, cuando se pusieron a gobernar el Japón, Alemania, el gobernador norteamericano que estaba en la Alemania post-nazi era un desastre desde el punto de vista ideológico. Entonces los alemanes ahí dijeron, sí, acá podemos nosotros, esta es la oportunidad. Y ahí vino Adenauer, el primer ministro, y Erhard hicieron esto. ¿Alguien quiere hacer algo así en Argentina? Por ahí se puede hacer esto el año que viene. Cuando tengamos a Mendoza secesionada, tengamos la hiperinflación, que nadie puede pagar nada, que Galicia valga 50 centavos, que estén los francotiradores ahí disparándole a la gente, que salís a la calle y te acuchillan. Porque esto es todo lo que se viene ahora. Y ahí sí viene un tipo y dice, señores, todos los pesos que están no existen más. Todo lo que está en los depósitos no existe más. Ustedes lo pierden todo. Y empezamos de nuevo. La otra es hacer cosas un poquito más sanas y menos violentas. Por ejemplo, una hiperinflación grande. O un desagio, que en definitiva lo que hizo Alemania es un desagio con las deudas, pero un desagio violento, violentísimo. Las deudas y las acreencias quedó un 10% de lo que había. Eso se puede hacer. Pero ¿cuáles son los fundamentos para impugnar la ley de convertibilidad que funcionó tan bien? ¿Y por qué se dice que no podía ser el 1 a 1? Y con esto quiero terminar, señores. El 1 a 1, en ningún lado de esta ley y en ningún lado de la práctica monetaria se estableció que un peso era un dólar. Lo que se dijo que los pesos circulantes a un momento determinado correspondían a la misma cantidad de dólares de la reserva del Banco Central. Si a Argentina se le hubiera ocurrido en el año 93, 94, 97, 98 expandir la cantidad de pesos sin el incremento correspondiente en las reservas, un peso no era más un dólar. En ese momento las reservas eran de 15.000 millones de dólares, las reales, no las dibujadas. 15.000 millones de dólares, había 15.000 millones de pesos circulantes. Jamás se dijo que si había 30.000, 40.000, 100.000 o 200.000 millones de pesos circulantes, que se iba a cambiar por un dólar, se iban a cambiar los 15.000 millones contra los 15.000 millones. ¿Se entiende esto? Es muy importante ir a los números, y no a las declaraciones, sino a lo que cuentan los profesores de historia en los manuales con los cuales se enseñan ahora y adoctrinan en los colegios, especialmente en las universidades comunistas. No es todo lo que el Estado emita, solamente aquello que corresponda a las reservas. Una vez vino un yanqui acá, me acuerdo del año 94, en el Paseo Alcorta, no sé cómo, yo había parado en un puesto, había un puesto en ese momento que vendían
salmón, ostras, miren las cosas que había. Salmón, ostras y champán, un puesto. Es una cosa totalmente inimaginable hoy en día. Había varios oyster bar en la ciudad de Buenos Aires. Había uno, el London Grill, que estaba ahí me acuerdo, yo iba mucho ahí porque estaba en la City, el London Grill, famosísimo, que estaba en Reconquista y Corrientes, al lado de la YMCA. Pero una vez ahí en el Paseo del Corta me topo con un yanqui y me dice, ¿cómo te llamas? Carlos? Carlos me dice, no puede ser esto, un peso no es un dólar. ¿De quién dijo que un peso es un dólar? Los pesos que hoy tenemos se cambian por un dólar. Más no, salvo que entre en dólares. Esto es la convertida, no es otra cosa. Así funciona el patrón oro. Y nuevamente, no es tipo de cambio fijo. En el tipo de cambio fijo, es tipo de cambio flotante porque el activo subyacente flota. También se puede ir al tipo de cambio flotante. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en este momento, dado que no puede haber convertibilidad? Pero si alguien quisiera ir a un tipo de cambio fijo, no convertible, pues la convertibilidad es el elemento jurídico que le da tanta fuerza a un sistema como el de la década del 90. Pero alguien puede decir que no quiere cambio flotante y que quiere cambio fijo. El que pida cambio fijo lo que tiene que hacer es lo siguiente, señores. El Banco Central tiene que comprar y vender todo lo que le oferten y todo lo que le demande, sin límites, en un sistema de cambio fijo. Vieron que a veces que dice, no, el gobierno tiene que poner el dólar a 120, el gobierno tiene que poner el dólar a 200, el gobierno tiene que poner el dólar a 40. Pongan el precio que quieren, pero si ustedes quieren que el gobierno le ponga el precio, lo que el Banco Central tiene que hacer es, todos los dólares que le pidan, lo tiene que vender al precio preestablecido. Todos los dólares que le vendan los tiene que comprar al precio preestablecido, sin límite de cantidad. Si dicen que no, que esto lo va a hacer solamente para las exportaciones, para las importaciones, si va a crear permisos para comprar o vender, no hay ningún tipo de cambio fijo. Hay dos mercados o hay varios mercados. Hay una ley en economía que en realidad no es una ley de economía, es una ley de la lógica. No es posible en el universo, en la lógica del universo que conocemos, terrestre y universal, controlar al mismo tiempo cantidad y precio. O controlás cantidad o controlás precio. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden controlar. Como no se pueden controlar, vamos al tipo de cambio flotante. O vamos a un tipo de cambio convertible. Por eso, toda la gente que habla en la política especialmente, que dice el dólar tiene que ser este, tiene que ser el otro, y ustedes digan lo que quieran, pero ¿cómo lo hacen? ¿Están dispuestos a tener un banco central que compre y venda al mismo precio infinita cantidad? ¿O es con permiso? Si es con permiso ya no sirve, vas a tener mercados paralelos. Un elemento fundamental para que Argentina pase al frente, miren, yo sé que hay muchos problemas acá. La pobreza, la miseria, la locura de la pandemia, el gobierno quiere controlarlo todo, el sistema laboral, el gasto público, el déficit, la inflación, problemas en la balanza comercial, la deuda. Acá dice uno que es ley de la física, yo estoy de acuerdo que es ley de la física, la política, la corrupción, bueno, todos estos problemas existen. Pero hay una forma muy fácil de salir adelante, que no exige reformas de fondo. Yo discuto esto mucho con los liberales, que creen que todo empieza por bajar el gasto público. Yo les digo, miren, no se preocupen tanto por el gasto público. El gasto público se va a ajustar solo, ya le vamos a encontrar la vuelta. Lo más importante es que haya precios libres. Solamente con precios libres en la economía, de bienes, servicios, trabajo y cambios, solamente con eso salís adelante.
Los precios libres, la ventaja que tienen, la flotación cambiaria en este caso, que el dólar se mueva a donde se tenga que mover. Pero si uno tiene precio libre, puede hacer cálculo económico, aún en los peores momentos. Vos podés saber a qué atenerte. Si vos no tenés precios libres y no tenés cambio libre, no sabés a qué atenerte. También recuerdo en la década del 90, y aún hoy, gente liberal, que decía, no, 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 tiene que haber un ancla en la economía, un ancla, y es el tipo de cambio. ¿Cómo un ancla del tipo de cambio? Dejalo libre el tipo de cambio, dejá que cada uno calcule como quiera. Si vos a mí me dejás trabajar en el mercado, sabiendo que hay tipo de cambio libre y precios libres, yo hago mi cuenta. Si creo que el dólar va a subir, me compraría un futuro. Y si creo que va a bajar, me vendería un futuro. Los Estados Unidos son grandes, se bancan gobiernos muy de izquierda, se bancan cada delirante que llega a Washington, los retrocesos en las guerras, la gente que dice estupideces, Biden, Obama, se lo bancó a Jimmy Carter, se bancó hasta gobiernos conservadores que eran un desastre. Ahora hay un genio de los genios de la humanidad, que es Donald Trump, pero ¿por qué? ¿Por qué sobrevive Estados Unidos? Sobrevive por los precios, porque el sistema de precios en Estados Unidos es libre y el tipo de cambio es flotante. Eso permite calcular. Y por supuesto la regla laboral de You are fired, de Employment at Will, que hace que pierdas 38 millones de empleos en 2 meses y que en un mes siguiente ya hayas ganado 8 o 9 millones de nuevo. Es fundamental los precios libres. Yo quiero, especialmente a los que son muy ideológicos que están escuchando esta transmisión de Zoom, que vayan no al liberalismo austríaco, al anterior, a Adam Smith. Adam Smith es el que transmitió, el que puso el foco en la libertad de los precios, en la ley de la oferta y la demanda. Y lo más importante de todo, que los precios sean libres. Después hagamos todas las macanas que querramos, con los impuestos, con el gasto, todo eso a mí me parece secundario. Un plan de reconstrucción argentino pasa por liberar todos los precios de la economía. Después vamos a bajar impuestos. Miren lo que digo, ¿eh? Libertad de precios primero, de todo lo que existe. Segundo, bajar impuestos. Y algunos me dirán, ¿y el déficit? No importa. Lo pagamos con emisión monetaria, nos bancamos la inflación y que se vea en el tipo de cambio. Nos bancamos primero la inflación. Ahora, cuando la inflación se vea bien y moleste, ahí va a decir, no, pero no puede haber tanta inflación. Bueno, paremos la emisión monetaria, bajemos el gasto. Es al revés la cosa. Primero precios, después impuestos. Este es mi plan económico, señores. Terminó el comentario editorial. Atento metalero, a ver quién quiere hacer alguna manifestación. Carlos, tenemos una mano levantada de Stanley, Fabián Gutiérrez, Seba González. Bueno, vas a dar en ese mismo orden que acabas de mencionar, brevemente a cada uno de los tres. O sea, está Fabián Gutiérrez, está muy interesante, que es el increíble, ¿no? Bueno, yo conozco un Fabián Gutiérrez que vive en Aguas Blancas, provincia de Salta, en el norte argentino, frontera con Bermejo, Bolivia. No sé si es él o es un chistoso. Vamos primero a Stalin, liberado ya de la cárcel, no sé qué le hicieron. Adelante, Stalin. Buenas noches a todos. En ocasión a las elecciones presidenciales celebradas el día de hoy en República Dominicana, tenemos virtualmente un nuevo presidente liderando la oposición después de que el oficialismo estuvo gobernando los últimos 16 años. Luis Abinader es el nuevo presidente de la República. Bueno, ¿qué pasó el domingo? Bueno, estaba haciendo Uber en la bajada de Bellavista del Camino del Buen Aire, había un operativo. De mi lado derecho estaba un colectivo estacionado. Yo venía por el carril rápido, venía en velocidad. Veo que la gente de tránsito me levanta la mano. Entendí yo que lo que quería era que reduzca la velocidad. Eso fue lo que hice y seguí de largo. Cuando dejo la pasajera en destino, aparecen 3 patrulleros, 10 policías y bueno, quedó detenido porque primero violé el operativo y segundo porque supuestamente mi permiso estaba ya vencido.
Bueno, en líneas generales pasé toda la noche en la comisaría, al otro día después, nada, ya saben todo lo que pasó, está todo publicado en las redes sociales. Lo que me parece muy extraño es que ellos, todos los argumentos que utilizaron para detenerme, en ninguno tenía razón. Y en el que realmente tenían la razón, no lo pudieron comprobar. Entonces, nada, ¿Pero pagué. pagaste multa o no pagaste Pero por multa? supuesto que la pagué, si no, no podía retirar el auto. Bueno, ¿cuánta plata fue, Stalin? 11.000 pesitos de multa. Qué desastre. Bueno, Stalin, te voy a hacer una pregunta relacionada con tu país, del cual sos nacional, aunque seas residente en Argentina. Sí. ¿Quién fue peor? ¿Trujillo o Balaguer? A esto te comento que cuando yo era chico, yo tenía un álbum de estampillas. En el álbum de estampillas había para pegar país por país, ¿no? Entonces, República Dominicana figuraban los principales datos de cada país. Capital de la República Dominicana, Ciudad Trujillo. Yo desde esa época, cada vez que pienso en Dominicana, pienso en Ciudad Trujillo. Ahora me encuentro con dominicanos y le digo, ¿de dónde eres, Dominicana? Ah, Ciudad Trujillo. Y ni saben lo que le digo. ¿No? ¿Qué pasa? ¿No hay memoria histórica en Dominicana? ¿Y cuál fue peor, Balaguer o Trujillo? Para mí, pues yo no viví la época de Trujillo, la época de Trujillo la vivieron mis padres. Yo viví fue prácticamente todos los gobiernos de Balaguer y la razón por la cual Dominicana es un país que ideológicamente y la mentalidad del dominicano promedio es de que el Estado siempre le resuelva los problemas, es gracias a Balaguer. Porque Balaguer era el que daba juguetes el Día de Reyes, Balaguer era el que construía los complejos habitacionales, Balaguer era el papá. O sea, todos los demás políticos iban a consultarle a Balaguer. Entonces, nada, Balaguer fue el que creó esta suerte de estado paternalista que es heredado de su asesoramiento en la era de Trujillo. Balaguer fue un cerebro. Y la gente pregunta, la gente ve ahí cosas colgadas, que paquetes de arroz, no sé qué hay ahí. ¿Dónde estás? Esto es un almacén. ¿Dónde voy a estar? Pero vos sos dueño de un almacén, ¿cómo es eso? Claro, dueño de un almacén. El O almacén. sea, sos taxista y almacenero al mismo tiempo. Exactamente. Bien, brillante, Con lo que me, brillante. Bueno, Stalin, con lo un que me gano, placer, con lo que me gano en Uber, estoqueamos acá. un placer. Encantado. Ahora vamos a pasar a los mercados. Lo que pasa es que, miren, yo cuando hablo mucho de mercado me dice, ¿por qué no habla de política? Cuando hablo de política me dice, ¿por qué no habla de mercado? No, no hay para todos. Bueno, vamos a Fabián Gutiérrez, a ver el chistoso Fabián Gutiérrez. Adelante, Fabián Gutiérrez. Atento, metalero, ¿qué pasa? Y no, tiene que habilitar el audio. Yo le estoy solicitando que lo habilite. Fabián Gutiérrez, adelante, Fabián Gutiérrez. No sabemos si habla desde Aguas Blancas, Salta, o desde el Calafate, provincia de Santa Cruz. Nos le damos paso a... Bueno, le damos paso a Sebastián González, ¿no? Sí. Desde Río Negro. General Roca, Río Negro. Adelante, Sebastián González. Gracias. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Perfecto. Sebastián. Bien. Che, me gustó la idea de, de Mendoza y bueno, capaz que Patagonia hacemos lo mismo, ¿eh? Vos sabés que la secesión Sí, o las tendencias secesionistas, hay que verlo así, es propio de un bear market. Obviamente, claro. es el Sí, fracaso del sí. sistema. Dice, yo no quiero, pará, yo siento que puedo ser mejor que el conjunto. Yo me abro. Claro. Yo me quiero salir de esto. Es así, es la sensación. No sé, le damos salida al mar a Mendoza, toda la producción que de lata de tomate se la sacamos por el puerto de San Antonio, nos unimos, te dan ganas de decirle basta a este sistema. Te quería, cuando hablabas de Caballo, estuvo muy claro eso de la convertibilidad. Recuerdo que en un momento vos decías que, bueno, el dólar estaba deflacionista, y Caballo en marzo del 2001, creo que lo habían llamado del gobierno de la Alianza,
empezó a hablar de una canasta de monedas, porque, bueno, Perfectamente. Vos sabés que sí, yo varias veces se lo dije a él, años después, ¿no? Para mí es una ley que hubo, una ley llamada la ley de convergencia, algo así. Allá por mayo o junio del año 2001, una interpretación sobre la moneda que para mí no tenía sentido. Decía, bueno, vamos a hacer la convertida mitad euro, mitad dólar. No 100% dólar, mitad euro, mitad dólar. De forma que un peso se va a cambiar por 0,50 euros, 0,50 dólares. Cuando en el mercado las dos monedas valgan a la par. Y si van a sí, la par, si vos creías que basándote en otra moneda ibas a lograr mayor competitividad, la cuenta estaba mal hecha. Desde el punto de vista matemáticamente hablando, fue una cosa incorrecta. Porque además vos lo que ganes de un lado lo vas a perder de otro, o sea, hace 50 y 50. Yo no le veo ninguna utilidad. Además, en ese momento cotizaba 0,82, 82, 85 dólares compraban un euro. Si vos le ibas a meter euro cuando el euro se fortaleciera, ibas a perder competitividad, no ganar. claro. No entiendo cómo nadie no hizo esa cuenta. Es incomprensible. Pero además hay otro problema más. Nosotros hoy sabemos lo que es el euro porque lo vemos físicamente. El euro en ese momento, en el 2001, no existía físicamente. Yo quiero recordar cómo es la secuencia del euro. El Tratado de Maastricht, que es donde se crea la Unión Europea, la Unión Monetaria Europea del año 92. En el año 98, el día exactamente 4 de enero del 99, 4 de enero del 99, empieza el euro bancario. Y el 1 de enero, el 2 de enero del año 2002 empieza el euro físico. Yo podía entender lo que era el euro, que a su vez era el derivado del ECU, que era una moneda teórica que existió desde los años 80. Pero vos decías al común de la gente, me van a dar un dólar, no me van a dar más un dólar, me van a dar mitad de euro. ¿Qué? La gente no sabía lo que era un euro, ni la menor idea de lo que era un euro. Entonces generó desconfianza. Ahí puso uno, en el 2001 Caballo estaba fumado. Yo no sé, estaba fumado, estaba medio desesperado. Él, desde el punto de vista personal, cometió un gravísimo error. Él hace poco que lo ha reconocido varias veces. ¿Cómo va a ir a salvar al gobierno ese que ya estaba absolutamente quebrado? Llega al poder y le hacen una corrida bancaria. La convertibilidad no cae por algo malo de la convertibilidad, cae por una corrida bancaria. La caída de la Rúa es una corrida bancaria, armada artificialmente por Clarín, la UIA, Techín, Macri, la Gorda Carrió. Ellos hicieron un sabotaje al sistema bancario argentino. Como en la convertibilidad el Banco Central no podía asistir a los bancos, porque recuerden lo que yo mostré recién. ¿Por qué se podía emitir en la convertibilidad? No se podía emitir para pagar gasto público y no se podía emitir para salvataje bancario. Solamente se podía emitir cuando entraran divisas y esterilizar cuando se fueran divisas. Entonces Caballo tenía un Estado, y de la Rúa, que era muy débil en ese sentido. Bueno, esto habría que haberlo pensado antes. La convertibilidad no soporta una corrida bancaria. Vos volteás un sistema diciéndole a la gente lo que vos tenías ahí no lo tenés más. Es la corrida bancaria lo que llevó a la ruptura de la convertibilidad. Cavallo no supo evaluar eso. Es más, Cavallo tuvo el problema de casi todos los liberales, que es la no comprensión del fenómeno económico de la deflación. Los liberales son expertos en inflación, pero no comprenden la deflación. Los keynesianos, algunos, no todos, algunos, muy pocos, son los que entienden la deflación. Esper no sabe lo que es la deflación, Milei no sabe lo que es la deflación, Giacomini no sabe lo que es la deflación. No tienen idea, porque no tienen presente que la potencia que la deuda tiene como pasivo frente al valor de los activos. Lo saben personas del mercado. Las personas del mercado, cuando están caucionadas, endeudadas, saben que se funden cuando den más plata de lo que tienen. Los liberales no tienen esto incorporado, no sé por qué motivo, por eso no entienden el ciclo económico. Por eso Cavallo, cuando hace la convertibilidad, dice esto es perfecto, lo cual es perfecto, pero no tolera una corrida cambiaria, una corrida bancaria.
justamente lo que sí tolera es una corrida cambiaria. Se cambia todo. Es más, vos podés poner las reservas en cero y darle toda la plata a la gente, que no haya ningún peso en circulación. Eso lo puedes hacer en una convertibilidad. Pero ¿qué haces con el salvataje bancario? Lo que tenés que hacer, y esto sí ha hablado en algún momento, lo insinuó Milei, es quitarle a los bancos la característica que hoy tienen, que son entidades de orden público, que son servicio público. Hoy los bancos son servicio público. En el sentido de que solamente puede ser banquero aquel que tenga permiso del Banco Central. Y como tenés permiso del Banco Central y estás monitoreado en la superintendencia por el Banco Central, la percepción de la gente es que siempre hay garantía. De derecho o de hecho. El Banco Central garantiza, aunque diga que no garantiza, haces quilombo, rompes el banco y dices, no, para un poquito, yo te lo voy a arreglar. Con lo cual no sirve hacer un sistema convertible, o no sirve hacer un sistema ni siquiera dolarizado, si la gente no percibe que los bancos se pueden fundir. Para que esto funcione bien, cuando vos depositas plata en un banco, tenés que saber que lo que pusiste ahí puede desaparecer. Si no, no lo hagas. Esta advertencia tiene que ser de antemano, lo tiene que saber todo el mundo. Por eso el traspaso, el cambio, digámoslo así, de un sistema inflacionista, estatista y sin precios libres al otro tiene que tener, como dice Milei, la reforma bancaria, primero que nada. Perdón que te interrumpí. Y otra cosa, Carlos, el otro día en el Zoom anterior creo que hablaste del dólar index DXY, que es sobre contra una canasta de monedas. ¿Hay un índice contra commodities del dólar? Sí, el CRB se llama. ¿Cómo? CRB. El CRB es índice de commodities, ¿sí? Perfecto. Es muy útil seguir tanto el DXY. DXY es el dólar index. Sí, pero ¿cómo está el CRB? ¿Cómo se compone? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Para dónde va? Y ahora te voy a decir, déjame ver el gráfico. Está muy mixto para mí el CRB. El CRB tiene para mí algunos commodities que están para arriba, otros que están para abajo. Lo veo, yo te voy a decir, veo los commodities cerealeros, lo veo levemente alcistas, muy levemente alcistas. El oro lo veo para arriba. Café, azúcar, cacao, todo eso lo veo levemente para arriba. ¿Petróleo para arriba? Sí, pero petróleo para arriba, pero corrigiendo inmediatamente. No lo veo volando ahora. Bueno, está todo el mundo acá mencionando que los mercados están volando, ¿no? Esto es indiscutible. La caída se produjo, la caída que, digamos, nosotros vimos acá el mínimo en marzo, 30 de marzo, subió 2 meses y medio, después vimos una corrección, fue menor de la prevista, y el mercado sigue para arriba. Si Estados Unidos está volando en concreto, pero es una cosa impresionante. Ya está, terminó la corrección, es para arriba. Esta es mi opinión. Argentina, tengo mis dudas. Brasil lo veo para arriba. Acá Germán dice que Argentina terminó la corrección. Puede ser, veremos mañana. Veremos mañana ese tema. Por lo menos a nivel financiero quizás terminó la corrección. Yo tengo dudas. La semana pasada fue mala en este sentido. Está todo el mundo preguntando por el Bitcoin también. Vamos a verlo, cómo está. 9.100. Bueno, el Bitcoin trató de pulverizarse hace 2 meses que está acá. Desde el 8 de mayo, que tocamos 10.400, mínimo 8.600, estamos 9.100 en este momento. Yo creo que este domingo trató de destruirse y no pudo. Para mí todo esto, ¿cómo queda la historia más reciente del Bitcoin? Acá la pregunta es clave. Acá Ariel Levy dice, ¿cuándo va a dejar de boludear entre 9.000 y 10.000? Esta es la pregunta. Muy bien planteada. ¿Cuándo va a dejar de boludear? Cuando supere 9.600, en mi opinión.
supera 9.600, creo que vamos a atacar el máximo de julio del año pasado, que es 13.880, y ahí estamos a un paso del máximo histórico. Pero básicamente lo que esto va a subir es la misma distancia que hay entre 3.850 y 10.450 sumado a 8.600, más o menos por ahí, o 1.61 de eso sumado a 8.600. Bueno, ¿cómo está la cuarentena ahí? Ahí donde vos vivís, en Roca, ¿están abiertos bares y restaurantes o nada? No, para asistir no. No, pero está súper laxo esto. Está ¿Y súper la laxo. actividad económica está bien, mal? ¿Cómo está todo? Sí, mirá, mi actividad es ferretería, distribución de artículos de ferretería. Y se notó un repunte impresionante. O sea, es una actividad que estuvo abierta desde el día 1, pero estaba prohibido, digamos, lo que es construcción hasta que abrieron y la gente, mucho empleado público haciendo cosas en la casa, así que bueno, las ferreterías trabajando a full. Bueno, Pero hay actividades bueno, que no se supieron adaptar, como por ejemplo restaurantes que vos te interesa, no hacen delivery o no pudieron lograr la misma cantidad de ventas y bueno, estaban sufriendo, digamos. acá en Capital Federal la economía está arruinada, entera. Arruinada, sí, Arruinada, lo pero sé. es una cosa impresionante. La gente está fundida, quebrada, Sí, hay mucha deuda. No, es una situación horrible, horrible. Está quebrada el alma de la población. Y provincia de Buenos Aires también. sí, Acá sí, está sí. diciendo el comerciante Yaco que también, el comercio para el orto, todo para el orto. No veo caída, está preguntando, no veo caída del Bitcoin a 7.000. No, para mí estamos en zona de salida. Quiero hacer una pregunta. Metalero, ¿está de Mendoza el amigo Puyol, que se llama Corbusier? Sí, lo ¿Está tenemos. presente? Me gustaría, Corbusier, si estás en línea, ahí está, Luis Corbusier. Fíjate si le podés dar la palabra. Me gustaría escucharlo lo Hola, escuchamos. Carlos. ¿Me Ah, escuchás? qué lindo, qué lindo. Está simulando mi oficina. Un clásico acá del foro. Bueno, tu ¿Cómo has opinión estado? con ¿Todo bien? respecto, me sorprendió ver que 35% de los mendocinos están de acuerdo con la secesión, que vos en algún momento la consideraste adecuada. Pero no solamente el 35, sino que esa misma encuesta, si vos la desglosas, el 66% no ve en Argentina un futuro, lo Ajá, cual es más terrible. Está en la misma nota, ¿eh? Y esa bien. encuesta la hizo una persona que no está Escuchame, dentro Corbusier, de... te estamos escuchando mal. ¿Podés mejorar la calidad del sonido, usar auriculares, no sé, alguna cosa así? A ¿No? ver, O acercarte, lo que sea. Es la conexión, me ¿ahí me parece, escuchás Carlos, mejor? solamente. Sí, ahí mejora. A ver, ¿podés repetir eso último? Que lo que dijiste entiendo, 35%. Sí, pero lo interesante de la encuesta es que tiene más preguntas y lo que determina es que el 60% de las personas que fueron encuestadas, que no sé qué tan seria será la encuesta, la hizo una encuestadora que se llama Marta Reale, que sí ha hecho varias encuestas para las elecciones y todo eso, pero no es la mejor encuestadora. No ven en Argentina una perspectiva a largo plazo, ven como están prácticamente decepcionados con el ¿Cuál gobierno. sería No sé si el el movimiento? actual. Vos, ¿Ah? vos, vos que venís del activismo catalán secesionista, ¿no? Liberal, ¿no? Hay que aclarar que liberal. Acá Corbusier no es liberal, es muy liberal. Justamente ese secesionismo liberal, no el secesionismo marxista. Que tiene algo bueno, porque a lo mejor lo que vos hacés llama la atención del resto del país y dicen, bueno, es hora de prestar atención a lo que están diciendo en Mendoza. Algo malo hay en Argentina, ¿no? Es hora de cambiar. Es ¿Qué, que ¿Qué es una locura. política tiene esto? Mira, es que yo te digo, ¿qué parece más loco? ¿Que Argentina retome un ritmo económico coherente, que ahora empiece a hacer las cosas bien, o que Mendoza se separe? ¿Qué va a pasar antes? Es ¿Qué que yo parece más lógico? no, es que yo no sé cuál es la decisión de Mendoza, si es en serio o no. ¿Entendés? Es O sea, que ¿qué es lo que van a hacer además? ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, primero, ¿tienen conciencia de todo lo que tienen que hacer para secesionarse?
Sí, primero un partido político, ganar escaños, agarrar y poder tener algún tipo de representación, porque sin eso no puede hacer nada. Con eso no va, ¿no? Tiene que ser de hecho la cosa. Tiene que juntarse los que están ahora. Bueno, entonces nunca. No. ¿Esto es revolucionario o no es, Puyol? No se hace nunca. No se hace pidiendo permiso. Es una ruptura constitucional. No, pero me encantaría hacer la ruptura constitucional, pero siento que tiene que ser alguien de poder. Si no, el gobernador no tiene los huevos necesarios para hacerlo. El gobernador no lo va a hacer. O no sé, a menos que pase algo que tú no lo estés viendo en el horizonte, que el gobernador se... Bueno, ¿por qué no hacen una cosa intermedia? ¿Por qué no sacan moneda provincial? Bueno, eso te lo veo viable en el mediano plazo. El año que viene, qué sé yo, sí. Te veo muy pacífico, Puyol, muy pacífico. Así no va a ningún lado. Parece liberal, Puyol. O sea, parece una cosa, claro, uno dice intelectualoide. No. No. Tenés que romper en serio. No, sí, no dando conferencias. De que sí, señor, a partir de hoy Mendoza se secesiona. O, ¿sabes qué? A partir de Mendoza saca moneda. Y no nos importa un carajo el gobierno federal. Bueno, y el IVA lo vamos a cobrar, pero lo cobramos nosotros. Claro. ¿Pero quién tiene que sacar la moneda? Mendoza, ¿quién lo va a sacar? ¿Y quién es Mendoza? Por eso le digo que hay que ganar elecciones. Son las elecciones de medio término que son el año que viene, tampoco es que hay que esperar mucho, ¿eh? Bueno, entonces, ante tu pregunta, ¿qué va a suceder primero? Si Mendoza se va a secesionar, o si Argentina va a cambiar, ahora te contesto. Argentina va a cambiar antes que Mendoza se secesione, porque en Mendoza están pensando qué hacer, están con una lentitud que es incompatible con la velocidad de los acontecimientos nacionales y con todo lo que va a venir ahora, que es complicadísimo. Entonces tenés que salir de esa. Ustedes saben lo que pasa. Ustedes son muy civilizados, loco. Ustedes son muy finos. Son gente, viste, que todo con cuidado. No es así. No es así. Ustedes tienen que ser salvajes como la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Siendo tan finos como son, no van a conseguir nada. Pero digo como recomendación de amigo político, ¿eh? No, seguro, siempre. Lo tomo por ese lado. Pero también vemos que las cosas, ojo, están acelerándose. O sea, hace un mes cuando agarramos y charlamos a esto, bueno, lo veíamos como en el campo de lo posible, que se todo por allá, quizá en algún momento. Hoy estamos hablando de esto y todo el mundo sabe qué es. No solamente en Argentina. Bueno, compañero, pronto voy a ir por Mendoza. Ya le dije a todos los amigos que voy a ir una semana. Me voy a quedar una semana entera. Voy a parar en el Hyatt, que me dijeron que está abierto, que se puede ir. No sé si anda al casino o no anda al casino, pero voy a ir y voy a... No anda al casino todavía, no está abierto. Bueno, no sé, igual yo voy 5 minutos al casino, pero voy ahí, voy a estar ahí una semana entera, así que nos encontramos. Gracias, Puyol. Va a ser un honor tener la República. Gracias. Me están preguntando por el Dow Jones, 2 minutos de mercado y ya cerramos. 2 minutos de mercado y ya cerramos con el 26.015. Acá tenemos el futuro. Vamos a ponerlo acá, así puedo compartir. Dow Jones Industrial. Vamos al daily. Este es el futuro, pero bueno, este es el máximo de febrero. Este es el mínimo de marzo. Yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Y esto fuera 2. Así. A, B y C. Para mí está liberado al alza. ¿Y cuánto va a subir esto? Bueno, tantos puntos como hay entre 18.000 y 27.500. O sea, estamos hablando de 2.000
9.500 puntos, más 25.000, vamos a 34.000 esto. Lo siento mucho, señores. El mercado está mejor de lo que pensamos. Estados Unidos está mejor de lo que pensamos. Estados Unidos, gracias a esto que yo quise comentar en el día de hoy, que la flexibilidad de los precios, un país que en el medio de la catástrofe dice que el mercado ajuste todo lo que tiene que ajustar, total después se arregla solo, bueno, vanguardia mundial absoluta. Va a ser impresionante. Yo estuve revisando ahora unos posteos de principios de abril y yo usé el siguiente término: es la muerte de vendidos más espectacular de la historia de las finanzas. Nunca, en ningún momento de la historia, subió tanto y tan rápido un mercado después de una caída como la que hubo. Acá tenemos el Nasdaq, y yo tengo que decir que la corrección fue esta. Mire, es una corrección continua. Desde aquí abajo, acá abajo, ¿no? Fin de marzo. Hasta acá, que es onda 1, se cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Y esto que vemos acá es una A, una B y una C. Es un plano irregular, no expandido. Casi una running correction, una corrección continua. Quiere decir que lo que va a subir desde este punto, de 9.750, es al menos 1.61,8 veces la distancia que hay de aquí hasta aquí. Es imparable eso. O sea, estamos hablando de 3.000 puntos, 5.000 puntos, y vamos a ver un Nasdaq de 15.000, un Nasdaq Composite de 15.000. Sí, yo sé que acá hablaron un montón de personas en los últimos 3, 4 meses, que bueno, que la vieron para abajo. El mercado se llevó puesto todo, fue una verdadera masacre. Y seguimos en medio de la masacre, esto es así. Y la última reflexión, en este contexto, ¿qué va a ocurrir con Donald Trump? ¿Ustedes creen que un tipo que va a tener un segundo semestre como el que viene en Estados Unidos va a perder las elecciones? Yo pienso que no. Yo creo que gana. Vean el último discurso, además, el tipo salió a dar la batalla cultural, empezó a denunciar algo que yo vengo comentando desde hace muchos años, todo el izquierdismo que hay en las empresas privadas, en las oficinas de personal, en los departamentos legales, toda una cantidad de cargos ridículos que se han creado en las empresas, toda la compatibilidad, toda la adhesión de las empresas al ecologismo. Ahora hay un video que lo voy a subir, lo tengo que cortar porque termina con un insulto a mi parte, pero hace 2 años yo estaba en Kenia, en Nairobi, una actividad empresarial, y una gringa dice, bueno, una gringa no, la jerarquía de la empresa, todo dice, vamos a hacer una donación a los pobres de Kenia. Ha dicho sea de paso, Kenia no es nada pobre, ¿no? Es mucho más pobre Argentina, 1000 veces más pobre Argentina. Y no, pero vamos a hacer una donación, vamos a comprar cosas en el mercado y vamos a regalarlas a los pobres. Y yo le dije a una amiga que me estaba filmando, lo tengo el video. Me dice, ¿qué opinás, Malatón? Y le digo, estoy podrido del hombre blanco que viene a África y trata a los africanos como si fuesen inferiores, que no tienen para comer. La realidad totalmente otra. No me gusta el hombre blanco que quiere dar lecciones morales o que se cree superior. Esta es la izquierda. Bueno, yo no comparto esto. Hay países de África que están en pleno desarrollo capitalista y que son impresionantes. Y en general el tercer mundo, yo cuando hablo de capitalismo del tercer mundo hablo de eso, es la posibilidad de, bueno, de que la gente muy pobre se incorpora al sistema capitalista, como ha pasado entre el año 1790 y el año 1830, primera revolución industrial, el capitalismo manchesteriano que yo defiendo, después con la segunda revolución industrial, después con la tercera revolución industrial, con la cuarta que es Internet y que es el smartphone en manos de cualquier persona del mundo. El capitalismo gana.
Ganamos nosotros, la mayoría de los que estamos acá. Sé que hay alguna gente comunista, pero no importa. Yo adhiero al libre mercado y a la derecha nacional. Y bueno, me parece que Donald Trump va a terminar muy bien y va a cambiar el mundo para bien. Señores, muchísimas gracias. Fue un poco largo lo de hoy, pero nos vemos mañana. Hasta luego a todos.